Hoy en la sala de negocios chidos recibimos a un líder y emprendedor que, aunque no fabrica ninguna pieza, está conectando a la industria automotriz y la industria en general en el estado de Guanajuato. Hoy en la sala de negocios chidos, Ricardo Vivero. Bienvenido, amigo. Un gusto tenerte aquí en Negocios Chidos. Gracias, Néstor. Igualmente. 13 años ya de experiencia. Qué gusto. 13 años, casi 14 ya. Órale, sí, ¿qué sí, tal? Sí, ¿Y ya. qué tal ha sido este mundo y esta vida de pues emprender y llevar tu proyecto a donde quieres llevar? Yo creo que nunca se deja de emprender. Esa es la realidad. El emprendimiento yo creo que tiene varias etapas. Y yo creo que los que tenemos la fortuna, porque lo considero una total fortuna, y más en este país, poder emprender y decir cada año orgullosamente que la empresa sigue, se mantiene, crece, se expande, genera empleos, creo que es un aprendizaje año con año, ¿no? Sabemos que la tasa de emprendimiento en México sigue siendo muy baja, ¿no? Sobre todo la duración de las MIPYMES, Sí. pero es una etapa muy, muy satisfactoria y evidentemente con una bola de retos, desafíos, decisiones. Y es una montaña rusa. Yo creo que al final el emprendimiento es muy parecido o prácticamente pudiéramos decir, pues es como la vida, ¿no? Hoy te encuentras en un punto alto donde puedes tomar una celebración de un logro, ¿no? Un cliente, algo, una venta. Y al día siguiente puedes tener el peor día de tu vida. Y creo que ahí es donde radica realmente la resiliencia de emprender. Entonces yo te diría, ha sido muy satisfactorio, pero que nunca va a terminar. Oye, estábamos platicando antes de entrar a escena y a las cámaras de cómo conocí yo tu proyecto. Pero platícame, ¿cómo nació esta idea de dedicarse a la industria, a la industria automotriz? Sí, muy curioso y te voy a platicarlo en el short story. Por antecedentes de mi familia, por parte de mi abuelo paterno fue el fundador del Canal 10 aquí en León, Guanajuato. Él fue un locutor que en paz descanse, Ricardo Vivero Alba. Él fue un locutor muy, muy conocido, ¿no? Que impulsó mucho la parte de medios, en el sector deportivo. Y él, entre otras cosas, su larga trayectoria que tuvo, pues nos inculcó mucho el tema de los medios. Él fue, además el fundador del Canal 10, él durante más de 30 años fue el creador y el editor de la revista Tirando a Gol, que era la que se distribuía en el Club León, en el estadio. Y bueno, pues toda la familia estábamos inmersos de alguna manera en ese negocio, ¿no? Que más que negocio siempre fue su pasión. Él siempre es para mí un ejemplo de realmente hacer lo que te gusta y tenía la fortuna de que le pagaran o de generar sus propios ingresos por eso. Y lo seguíamos a todos lados. Creo que todos los hijos, sobrinos y nietos tuvimos la fortuna de aportar a los contenidos editoriales. Y eso siempre se quedó mucho en mi ADN. Posteriormente tengo la oportunidad ya en la universidad de ingresar a una agencia editorial que generaban una revista de arquitectura e interiorismo, de una circulación local, regional, y pues eso me termina de dar las tablas, ¿no? Para darme cuenta que eso es lo que me apasionaba, pero más que crear el contenido o la revista, me apasionaba todo lo que era el proceso para llevarla a cabo. Tengo la oportunidad de que esa revista prácticamente yo administrarla, yo venderla, prácticamente incluso se tuvo la oportunidad de yo comprarla. Y en el camino, ahora sí que como dicen, las estrellas se alinean, ¿no? Se cruza para mí un programa en ese entonces del gobierno estatal de emprendedor a empresario, en donde apoyaban a los emprendedores con planes de negocio. Y yo pongo 2 modelos de negocio para tener mayor oportunidad de obtener alguno de los premios. Y hago una revista de la arquitectura e interiorismo, que es la que trabajaba, y hago una revista de la industria automotriz. La industria automotriz, ¿por qué la hice? El plan de negocios, porque tenía familiares que estaban trabajando en General Motors
y nos platicaban de todo lo que venía, ¿no? Parecía una industria bastante prominente, con bastante promesa de crecimiento. Y pues la que ganamos fue la de Clúster Industrial, la revista directorio de la industria automotriz en Guanajuato. Y pues ahí iniciamos la historia de Clúster Industrial. Oye, qué interesante, de verdad. Me encanta lo que han venido haciendo y ahora lo que estás construyendo también a nivel tecnológico, porque esto se convirtió en una plataforma. No solo una plataforma digital, sino toda una plataforma conceptual de la industria y de la comunicación y de la administración. Sí, la revista nació para consolidarse, nació para ser el medio más referente e influyente de la industria automotriz, primero en Guanajuato y posteriormente en la región Centro Bajío. Nos expandimos muy rápido a Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, porque en ese entonces era llamado el Diamante de México, y así lo es, así lo fue. Se convirtió en el polo industrial automotriz más importante desde hace 12 años, con la llegada de múltiples empresas transnacionales, las que conocemos como OEMs y Tier 1, y esa era prácticamente nuestra línea, ¿no? Siempre nuestro ADN o nuestro eslogan, eso cabe destacar que desde la primera revista que nosotros sacamos, nuestro eslogan era enlazando negocios. Sabíamos perfectamente que nuestra razón de ser iba a ser más allá de que solamente informar, sino era conectar, claro, vincular. Y no por nada, también desde el concepto del logotipo, nuestro logotipo eran 2 eslabones, siguen siendo hoy ya más estilizados. Y rápidamente fuimos convirtiendo la revista también en un directorio de proveeduría. Ese directorio de proveeduría fue creciendo, porque obviamente las necesidades de la industria fue creciendo, hasta que tuvimos que hacer una edición especial del directorio y impreso, y posteriormente lo llevamos a las versiones digitales. Director Automotriz, que es otra marca que surgió derivado a Clúster Industrial, pues tuvo mucho éxito. Al día de hoy ya no se llama Director Automotriz, se llama Clúster Industrial B2B, y hemos conformado efectivamente no solamente una plataforma, sino una comunidad de proveedores industriales y de los actores que buscan tener sentido de pertenencia, pero sobre todo subrayando la parte de generación de oportunidades de negocio. Qué interesante, amigo. ¿Cuáles son los retos que ves en esta transformación que has logrado de tu proyecto? Son muchos. A lo largo de cada año hay varios retos. Algunos son los mismos, algunos crecen, algunos innovan o se cambian, pero realmente los retos hoy en día creo que lo diría son en 3 pilares. El tema del factor humano es muy importante, más allá de que seamos una plataforma y una empresa que esté muy orientada al tema tecnológico, ¿no? Al servicio, digamos, digital. Siempre hemos creído que esto tiene que ser un factor híbrido, ¿no? No podemos perder la presencialidad, no podemos perder la conexión entre personas. Bien, somos una empresa B2B 100%, pero me queda claro, y yo algo que le digo siempre a los proveedores, a nuestra comunidad, a nuestros clientes, es: los negocios se hacen entre personas. Aunque representemos empresas, el clic y la empatía la haces entre las personas. Esa parte no la podemos perder, el tema del factor humano y también el desarrollo del equipo. Yo estoy muy satisfecho de poder encabezar esta empresa que hoy ya tenemos a más de 35 colaboradores. Y eso es un orgullo muy importante, pero también es el más importante reto, ¿no? El 2, el tema tecnológico. Hoy la ola tecnológica cada año nos rebasa, nos pasa por encima, y tenemos que aprender a adaptarnos, pero también a convivir con la tecnología. Y te platico un poco, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en la industria automotriz, por ejemplo? Cada vez se dice mucho, ¿no? Que la automatización y la robótica va a desplazar a los humanos. No es así como tal. No es que vaya a desplazar. Creo que más bien va a desplazar a quien no se capacite y a quien no eleve su conocimiento técnico. Al que se quede únicamente en el conocimiento básico manual, seguramente los van a desplazar.
Pero hoy estas empresas requieren perfiles de más alto conocimiento tecnológico, automatización, digitalización, y esos son los perfiles que tienen mucho, panorama de crecimiento. Entonces, como empresas o como emprendedores tenemos que alinearnos y tenemos que apegarnos a la era tecnológica. Hoy la inteligencia artificial, digamos, ya está en boga, ¿no? Se vuelve moda. Pero yo creo que no es una moda. Yo creo que al final es una herramienta que tenemos que saber aprovechar. Y el tercer pilar, yo lo diría cultura organizacional también, ¿no? Se dice muy fácil, pero creo que todas las empresas tenemos que trabajar muy fuerte. Y como emprendedores o como en este caso CEO de clúster industrial, uno de mis principales pilares estratégicos es el desarrollo de la cultura organizacional para mi equipo. Y eso es prácticamente fundamental para que el resto de resultados o realmente lo que queramos lograr en objetivos se dé. Excelente, me encanta. Tu tarea en tu proyecto en Clúster Industrial es la vinculación entre las grandes corporaciones y las empresas que pueden ser proveedores. ¿Cuál es el valor que aportas o que aporta tu proyecto a cada una de ellas? Sé y entiendo pues la tarea en medio que es altamente valiosa. ¿Cuál es tu concepto del valor que aportas para cada una de ellas? Mira, yo creo que todo se centra en justamente poder entender hasta donde nos permita las necesidades de cada una de las empresas y en este caso de las personas que forman parte de nuestra comunidad. Todos están con nosotros, o todos los que están con nosotros, nuestros miembros, están porque los dictamina una necesidad de poder potencializar los negocios en la industria automotriz. O sea, todos los que están de alguna manera en clúster industrial, lo que les interesa es vender más, posicionarse más con la industria automotriz. Y nosotros lo que les ofrecemos es una serie de herramientas con valor agregado para que puedan conectarse de manera más sencilla. Yo siempre les he dicho, el estar dentro de clúster industrial no te garantiza venta, no te garantiza cierre, no te garantiza un retorno de inversión a un corto plazo, pero sí te garantiza tener todas las herramientas posibles y necesarias para que puedas acortar esa brecha. Es decir, el valor agregado de tener información de primera mano, ¿no? Valores, reportes de inversión, ampliaciones, datos estadísticos, producción, requerimientos de la industria, los retos del nearshoring, la relocalización, toda esta información que la encuentres en un solo lugar y que te permita tomar decisiones a ti como empresa, que de alguna manera dentro de tu estrategia está incrementar tu market share en la industria automotriz. Nosotros ahí es donde entra Clúster Industrial. Ayudarte a impulsar o ayudarte a alinear dentro de esa estrategia y ponerte las herramientas, eventos, B2Bs, networking, localización de proveeduría, vinculación de negocios, citas de negocios, exposure mediante la plataforma, porque la plataforma es un marketplace, digamos, digital para la industria automotriz. Entonces, nuestro trabajo y el equipo está constantemente trabajando en cada vez más agregarle valor al tomador de decisión, que en consecuencia va a concluir en ampliar tus oportunidades de negocio o incluso en capitalizar esas oportunidades de negocio. No, y tener la data y la información de primera mano es conocimiento altamente valioso. Es correcto. Eso es lo más importante. La información que podemos generar para que justamente ellos puedan interpretarla, analizarla y ponerla en un plan de acción. Además de Clúster Industrial y tus proyectos alrededor, sé que coordinas parte del foro automotriz cada año. Este año estuvimos por ahí y te vimos pasear y correr, por supuesto, por todo el Poliforum, por todo el lugar donde se exhibe. Y de las cosas que nosotros preguntábamos ese día en el evento era, oye, a ver, ya estás aquí en el evento, ¿qué ves tú de innovador? ¿Qué ves de nuevo? ¿Qué te ha sorprendido? Pero sobre todo, ¿qué piensas y cómo piensas tú que esto funciona? Estos eventos funcionan para no solo para las corporaciones que pueden ser proveedores de las grandes industrias, sino para los emprendedores, para las pequeñas pymes que a lo mejor no tienen todavía idea ni vínculo con la industria.
¿Tú cómo crees que se puede aprovechar? ¿Cómo ves que se debe aprovechar este tipo de eventos, en específico el Foro Automotriz? Sí, tenemos la fortuna de estar en este proyecto desde su gestación y nacimiento. Digo, uno de los grandes retos que me ha tocado es poder encabezar en conjunto con el Clúster Automotriz de Guanajuato este proyecto desde su gestación. Empezarle a darle forma, vida a lo que hoy ya es una realidad, ¿no? Un proyecto totalmente consolidado, con crecimiento y con un sentido de pertenencia de la industria automotriz de Guanajuato y de la región, principalmente Centro Bajío. Pero efectivamente, cada vez el foro se convierte más en yo diría, en un encuentro en donde te permite capacitarte, lo voy a decir así. Yo creo que las empresas y las personas que vean en un encuentro como el Foro Automotriz útil, tienen que prepararse para estar ahí. De nada sirve el ir los 2 días o un día del evento si tú no te preparas, si tú no sabes quién va a estar ahí, quién es el ecosistema, quiénes son los actores, los líderes de opinión, los tomadores de decisión. Porque lo que es una realidad es que esta industria cada vez más exige competitividad, profesionalismo y que estés listo prácticamente para que si en algún punto algún proveedor está dejando ir una oportunidad, ya sea por entrega, calidad, precio, tú estés listo para recibirla. Pero si en algún punto tú no estás todavía preparado para eso, entonces el foro también te sirve para escuchar a casos de éxito. Tenemos Claro. el semillero, tenemos las áreas de networking, las conferencias, que es conocimiento para que tú puedas hacer un análisis en dónde estás parado y entonces qué acciones tomas. El Foro Automotriz es un ejemplo de ello, y también tenemos la fortuna de este tipo de encuentros, hacerlos en otros estados. Y yo siempre les digo lo mismo. Cada vez la industria es más exigente y cada vez necesitamos y nos demandan proveedores altamente calificados. Y eso es lo que yo creo que como un evento como Foro Automotriz y los otros encuentros de negocio que generamos, es lo que la empresa tiene que tomar como una guía, ¿no? Como un rumbo. Si tu deseo es profesionalizarte, porque no es primero no viene la venta. Es Claro. primero profesionalízate, primero conoce bien tus procesos, dónde estás parado en tema de branding, sabes vender o no tu empresa, si te dan ahorita un pitch de 3 minutos, realmente sabrías o le dejarías claro al tomador de decisión qué haces o le dejarías más dudas. Entonces todo eso es lo que no solamente en el foro, sino en todo el año las empresas tienen que estarse preparando, porque también pues la competencia está muy dura y lo hemos visto. Empresas de aquí, de Guanajuato, que han sabido profesionalizarse, han realmente han aprovechado las oportunidades de negocio. Los que no se han, digamos, subido a ese tren todavía, quienes les han aprovechado las oportunidades de negocio, quizás son incluso empresas que vienen de fuera, ¿no? Ya más consolidadas, ya más preparadas, ya con ese recorrido. Entonces, yo siempre les invito a que se preparen. Previo a cualquier expo, a cualquier evento, hay que prepararse. Excelente, muy buena recomendación. Sí, me tocó platicar con empresarios, emprendedores, sobre las oportunidades que veían y si todos coinciden en, aunque sea tu primer evento el que vengas, tu primera visita al Foro Automotriz, tienes que venir con una conciencia general de cómo aprovecharlo y qué estás haciendo ahí con tu marca, con tu negocio. Entonces Exactamente. es altamente importante. Oye, pasemos a un tema que lo hemos platicado en otras ocasiones. El tema del talento mexicano en la industria automotriz, en específico el tema del nearshoring. ¿Cómo ves tú al país? ¿Estamos listos para abordar este tema ya? ¿Del nearshoring? Pues yo creo que hemos estado listos desde hace 15, 20 años, ¿no? Creo que, cada quien tiene su criterio del nearshoring, pero al menos te puedo decir que desde que yo fundé Clúster Industrial mediante la revista y la primera edición, te puedo decir que no la hubiera podido fundar o crear si no hubiera existido un nearshoring. Recuerdo perfectamente estoy hablando de mediados del 2012 cuando empezamos. Era impresionante. En una semana íbamos a 5 o 6 primeras piedras de eventos. No.
de empresas automotrices en el estado. Irapuato, Salamanca, Celaya, Paseo, León, y después cuando nos fuimos extendiendo, pues Querétaro, Aguascalientes, San Luis. Y eso fue un momento que duró bastantes años. Ahorita ya no es, digamos, la llegada tan abundante de empresas, pero siguen llegando empresas. Entonces el nearshoring, yo creo que los que estamos o los que tenemos ya un poco más de tiempo en la industria, es realmente gracias al nearshoring por lo que estamos nosotros aquí. Yo creo que preparados estuvimos hace un tiempo para recibir esas empresas y poderles dar esa cadena de suministro necesaria para que tomaran la decisión de venirse para acá. Pero efectivamente hoy el reto ya del nearshoring ya cambió. Es decir, hoy estamos ante un contexto global económico en donde muchas cosas están cambiando. El sector automotriz está en una reestructura, yo así lo llamaría. Hace un año perfectamente estábamos hablando que la ola a la que había subirse era la electromovilidad. Hoy ya no es así. Hoy ya las empresas tienen su reserva, ¿no? General Motors acaba de anunciar de que algunos proyectos de electromovilidad le darán un poquito más de calma. Lo vemos con el propio Tesla, ¿no? Que al final pues no están vendiéndose a nivel, digamos, Estados Unidos los vehículos que se proyectaban. Entonces estamos viendo que la industria se está reajustando, ¿no? Hoy más que nunca el tema de electromovilidad, híbrido, pero sobre todo también, pues no hay que olvidarnos que los autos de gasolina seguirán siendo por muchos años el vehículo que más se consuma. Esa es de mi perspectiva, pero yo me baso en los datos que yo veo y en las proyecciones al día de hoy de la industria automotriz. Lo que sí creo que no estamos aún listos es para el tema de la relocalización. Es decir, ¿De qué, perdón? De la relocalización. Okay. Es decir, poder nosotros como México aprovechar ese porcentaje que tenemos que aumentar para el contenido regional, definitivamente no. Y te lo hablo desde mi total experiencia. Nosotros un servicio que tenemos especializado desde hace 5 años es el sourcing. Nosotros les hacemos la relocalización de componentes, partes y sistemas y materia prima para las empresas automotrices, principalmente para las OEMs y Tier 1. Te hablo desde que es impresionante. Todavía la columna vertebral de este tipo de componentes y materias primas se sigue importando porque todavía no tenemos la capacidad y la infraestructura aquí instalada para poder atender esos mercados. O sea, me estás explicando que la relocalización es buscar una alternativa que supla la que ellos ya tienen local. Exactamente. Es una alternativa local. Exactamente. Es dejar de importar gran parte de tu componente clave para generar o producir un autoparte principalmente, y entonces vemos como procesos tan claves como forjas, como die casting, como extrusiones de aluminio, que evidentemente el proveedor asiático sigue siendo más competitivo, teniendo en claro que el proveedor asiático es competitivo por diversos factores, no nada más, pero que al final también no tenemos la oferta suficiente aquí. Yo creo que aquí es en donde las empresas, pero en conjunto, en un ecosistema gobierno, empresa privada, industria, detectar realmente dónde están las necesidades, pero sí hay muchas oportunidades y millones de dólares que se siguen yendo a empresas transnacionales. Y no es que esté mal, pero una pequeña rebanada de ese pastel lo pudiéramos aprovechar las empresas mexicanas. Perfecto. Y me das pie para la pregunta que nacía de este concepto. ¿Cuál es el rol que debemos de jugar las empresas, emprendedores o empresarios locales? Yo creo que es saber leer dónde están las necesidades y teniendo claro esas necesidades, en dónde puedes aportar valor a que eso se genere o a generar ese valor también dentro de la cadena de suministro. Es decir, un emprendimiento, un emprendedor pues puede decir, bueno, yo no voy a producir una forja, estoy de acuerdo, pero si en algún punto tú estás viendo que hace falta para que una empresa pueda de alguna manera visualizar el potencial en la industria, a lo mejor hay empresas que increíblemente conocen el potencial, pero por ejemplo dicen no hay financiamiento.
Hay empresas que dicen, yo conozco perfectamente que pudiera agarrar ahorita un proyecto clave, pero no tengo el conocimiento técnico, no tengo las máquinas, no tengo, o sea, siempre hay stoppers para que las empresas puedan dar ese brinco. Detectar en esas necesidades donde alguien puede aportar valor para que las empresas empiecen a tomar también este tipo de decisiones. No es fácil, pero vuelvo a lo mismo, con información valiosa, puedes tomar decisiones más apegadas a realmente una oportunidad clara que el mercado te lo esté dictaminando. Yo siempre he sido fiel creyente de que los emprendedores que más tasa de fracaso, por llamarlo así, tienen es cuando solamente piensan en la idea sin antes tantear el mercado. Claro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tantear el mercado. Saber qué necesita el mercado. Ante ese mercado, saber si tu propuesta de valor y si tu propuesta realmente aporta algo, ¿no? Entonces, yo creo que la industria en general está arrojando muchas oportunidades y somos los que estamos inmersos en eso, los que estamos detectando y leyendo esas necesidades. Y creo que ahí es en donde hay mucho todavía potencial para crecer a las empresas. ¿Y qué le dirías tú a alguien, entendiendo tu historia incluso, que de los medios y la comunicación, el marketing, la administración, hoy eres alguien que tiene una expertise bien interesante en una industria que pareciera no ser de donde viene o ser su principal idea cuando estudiaste o iniciaste en tu carrera? Y para quien hoy dice, oye, pues me interesa, lo quiero hacer, tengo a lo mejor hasta el capital, pero ¿por dónde empiezo a entender el camino en el que podría sumarme yo a la industria? Hay rutas ya establecidas, hay ya de alguna manera como un roadmap genérico para quizá varias empresas que estén inmersas en algún tipo de producto o servicio a la industria. Lo que sí se tienen que acercar a la mayor cantidad de ecosistemas y entidades u organismos que les ayude a facilitar esa información y sobre todo potencializarla. Nosotros desde el Clúster Industrial podemos aportar mucha información de valor como dónde están las oportunidades de negocio, ¿no? Dónde están las inversiones, qué estados tienen el mayor crecimiento potencial. Tenemos aliados estratégicos que te pueden ayudar a encaminar, a hacer un diagnóstico en dónde estás, por ejemplo, si produces algo en tema de certificaciones que hoy son clave, pero no todos realmente lo han tenido como un camino a tomar, lo ven como opcional. Entonces, hay varios instrumentos, yo les diría, acérquense a plataformas como Clúster Industrial, a organismos como el Clúster Automotriz de Guanajuato, a cámaras, al propio gobierno, ¿no? Que te pueden compartir información para decirte de alguna manera lo que se está haciendo, ¿no? Para esta industria. Posterior a eso, yo creo que es muy importante tener muy claro cuál es tu propósito, cuál es tu visión con esa empresa, hacia dónde la quieres llevar, y entonces ahí sí generar ya un plan de trabajo en donde de igual manera te puedes asesorar con expertos para que puedas ver pues cuál es tu ruta en los próximos 3 a 5 años, qué necesitas, qué recursos tienes, qué recursos vas a necesitar, el tema de equipo, el tema de flujo, financiamiento, profesionalización, certificación, y todo eso es lo que de alguna manera tienen que seguir las empresas. Desde mi punto de vista, hay reglas muy básicas que no te las puedes brincar. Y también está el tema desde cómo comunicar, ¿no? Tú como también especialista en tema de contenidos, pues yo puedo ser la empresa más fregona en lo que tú quieras. Empaque. 25 años de experiencia, ¿no? 25 años de experiencia vendiéndole a 3 monstruos de la industria automotriz y en donde te es rentable y de alguna manera es una empresa familiar que no tiene ningún problema. Pero en donde no han innovado, no han sistematizado sus procesos, quizás se quedaron con las certificaciones básicas, algunas a lo mejor ni las actualizaron. Toda tu data la sigues viendo literal en papel, ¿no? En
como soportarte en el mejor papel. de los casos. Exactamente. En un papel, en un Excel. Exactamente, en un Excel, sin RPs, sin CRMs, sin data que analizar, donde a lo mejor tú crees que eres altamente productivo y a lo mejor tienes una máquina que tú crees que es la máquina con más alta producción y haces un diagnóstico y resulta que tienes una pérdida de ahí de optimización increíble, se te está yendo dinero ahí. Hay que evolucionar, pero también en conjunto con hacia donde la industria te está orientando. Hoy lo que yo veo es la industria te está orientando a eficientar procesos y recursos. No se trata nada más de optimizar recursos. La empresa automotriz siempre te va a pedir reducir costos. Eso nunca se va a acabar. Entonces, a ti como proveedor, que te digan, ahora que el siguiente año me tienes que bajar el precio, bueno, hay empresas que lo podrán hacer o hay empresas que no lo podrán hacer, pero ¿en base a qué información? Oye, no puedo bajar precio. No, pues simplemente porque no puedo bajar precio. ¿Cómo sabes que no puedes bajar precio? ¿Sí? Si no tienes data, si no tienes análisis, si no tienes lectura de tu producción o de tu servicio. Entonces, creo que al final el tema de todos empezar a tener o a interpretar que realmente la optimización y la eficiencia de recursos cada vez se vuelve más importante para las organizaciones y creo que los proveedores no pueden quedarse fuera de esta visión, porque si los grandes actores nos están orientando hacia allá, pues la realidad es que quienes se van a ir con ellos son los que les sigan también esa cultura, ¿no? Claro, que estén preparados para recibir y obtener esa cultura. Es correcto. Ricardo Vivero, muchísimas gracias por estar hoy aquí en la Sala de Negocios Chidos. Conectar con una empresa es una cosa, pero conectar a una industria completa con visión, pues es transformar el futuro. Te agradezco de verdad mucho que estés aquí. Gracias por compartir tu experiencia y por favor compártenos tus redes sociales, las de tu proyecto también de Clúster Industrial, a tu cámara. Gracias Néstor por la invitación. Un placer poder compartir un poco desde nuestra experiencia a tu audiencia. Y bueno, pues simplemente que nos sigan. Si quieren estar simplemente enterados de la industria automotriz, de toda la cadena de suministro, de las oportunidades de negocio, tenemos nuestras redes sociales en LinkedIn, principalmente, Clúster Industrial. También pueden seguirme a mí personalmente como Ricardo Vivero en LinkedIn y pues estamos en todas las plataformas de redes sociales, nuestro sitio web también clusterindustrialb2b.com por si quieren detallar un poquito más de qué es lo que están necesitando. Los invitamos a que pasen al sitio web y pues estamos para ayudarlos. Muchas gracias, amigo. Y bueno, también a nosotros ya saben cómo encontrarnos Negocios Chidos en todas las plataformas. Si te gustó este episodio, compártelo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.